Y ahora voy a hacer unas notas y explicaciones añadidas sobre la historia de almas de las madres y los bebés sacrificados del antiguo Canaán. Porque tengo que seguir con las historias de almas, pero no puedo seguir así nomás añadiendo historias trágicas. Tengo que decir algunas cosas más para que luego se pueda entender lo que voy a ir contando, ¿vale? Porque hay una relación, además, entre las historias que voy a ir contando aquí. Tengo un montón de historias por contar, pero son elegidas cuidadosamente. No las elijo del todo yo, además me lo dicen mis guías y luego es porque hay una relación. Hay una serie de hilos temáticos de fondo que ya los explicaré. Pero bueno, antes de seguir, voy a dejar colgadas hoy un vídeo sobre Berta y John, sobre diversos aspectos suyos. No lo dejéis de ver si os ha interesado esa historia, porque hablo más de los espíritus de la naturaleza, del amor sagrado y demás cosas que competen al destino de la civilización occidental de Europa, ¿eh? O sea que, bueno, eso quedará en otro vídeo, pero ahora voy a hablar de este caso, de estas historias de las madres y los bebés sacrificados de Canaán. Esta historia tiene que ver con un hilo temático que apareció en mi camino espiritual desde el minuto cero. Desde mi iniciación en verano del año 2004, el tema de los sacrificios infantiles ha aparecido en mi bandeja de entrada una y otra vez. Entonces sé, por la experiencia que tengo de muchos años, de haber escrito en redes sociales, blogs, libros, etcétera, que ya hablaré un día de mis libros, pero bueno, de momento no toca. Pero sé que cada vez que saco el tema de sacrificio infantil en lugares de Oriente Medio, o en este caso Canaán, automáticamente hay gente que enseguida lo lleva a la cuestión bíblica y lo termina llevando hacia críticas, hacia que si los hebreos, que si los judíos, porque Abraham y el sacrificio de Isaac. Entonces, bueno, vengo un poco a tocar las narices con este tema, a llevar la contraria y a decir algo más, ¿vale? Porque es que hay un sesgo muy fuerte con esto y me lo encuentro tantas veces que, por si acaso, como no sé quién estará leyendo, o sea, escuchando estos audios, ni quién los va a ver, yo por si acaso lo dejo dicho, ¿vale? Voy a decir algo y lo digo muy en serio y además, bueno, ya hablaré más de otros sacrificios. A lo mejor, mira, es buen momento decirlo ahora, en este mismo vídeo. O sea, pero me he ido encontrando sacrificios infantiles en absolutamente todos los lugares a los que he ido en la geografía de mi península, España. Y en más lugares a los que no he ido, pero que me han llegado los ecos. Y además, claro, como el tema se me ha repetido tanto, pues he investigado lo que he podido en páginas sobre historia, libros sobre historia, rastreando el asunto de los sacrificios infantiles. Entonces, el tema de los sacrificios infantiles es el tema, por no decir el tema del millón. Es uno de los temas del millón junto con el tema de los abortos deliberados. Y ahora ya, bueno, puedo imaginarme que puede haber algunas personas que ya dejen de escuchar el vídeo, porque mencionar el tema del aborto es como decir, ahora ¿por qué está mezclando churras con merinas? ¿Por qué? Bueno, solo quiero decir que son muertes sombrías en nuestra sociedad, en nuestra civilización y en casi que todo el planeta. ¿Vale? Entonces, todo lo que es sombrío, por oculto, por negado, por rechazado, por tapado, suele acabar teniendo mucho más peso del que solemos pensar. En términos psicológicos, si alguien sabe de psicología, sabrá que la sombra, cuando crece, puede tener más fuerza y más poder que la parte que llamamos conciencia, la nuestra. O sea, tú puedes estar pensando que estás haciendo cosas por una serie de razones, igual te está gobernando la sombra. O sea, lo que tienes ahí tapado, escondido. Entonces funciona exactamente igual en la sociedad. Pensamos que las cosas están bajo control y que las dirigen esos personajes que vemos por la tele, que son los dirigentes, y luego resulta que está toda la corrupción de los bajos fondos. ¿Sabes? Es así. Entonces, en el plano espiritual también. En el plano espiritual hay mucha cosa de esta. Entonces, ¿qué pasa con el tema de los bebés y de los sacrificios infantiles?
Dejaré el tema de los abortos para otro día, pero lo quería relacionar porque también son bebés y también son cosas tapadas, ¿vale? Pero ¿qué pasa con el tema de los sacrificios infantiles? Pues que nadie suele pensar en ellos. Antiguamente existía mucho la idea, la creencia de que un bebé pues no tenía del todo el alma todavía en el cuerpo. Muchas veces se pensaba que el alma entraba en el bebé más tarde, pues cuando le ponían nombre o cuando hacían un rito X, a los tantos días, a los tantos meses, a la tanta edad, en fin. Incluso en Occidente, los médicos, y ahora estoy hablando del sector científico, que se considera que es lo más, pues hasta hace poco pensaban que los bebés tenían menos sensibilidad física que los adultos, que no sentían tanto, y por eso a veces les hacían operaciones sin anestesia ni nada, o pensando, bueno, como es un bebé. Entonces esto, bueno, todo esto está enmarañado con el tema de los sacrificios infantiles, porque se han hecho verdaderas atrocidades con los niños, con los bebés. En todas las sociedades de las que tengo, vamos a decir, noticia. O sea, no me refiero a todos los colectivos porque ha habido pueblos y ha habido tribus que enseguida han puesto unas normas de esto no. O pueblos o tribus más conectados, tal vez con las almas de los niños que estaban naciendo, que decían no, pero esto no. Pero si tú te pones a investigar, y ahora me refiero en plan histórico, con los datos sobre la mano, y en la mitología también de los pueblos, que a veces dice mucho acerca de prácticas, ¿no? Porque cuando te encuentras mitos en determinadas tribus que hablan de cómo la diosa tal vino y gracias a ella se prohibió la práctica de sacrificar a los gemelos que nacían. Yo qué sé, bueno, pues dices, bueno, pues esta mitología puede estar más o menos manipulada, pero indica que el asunto del sacrificio de bebés estaba contemplado, porque si no, no te inventas un mito así o no surge, ¿me explico? Entonces, bueno, tú empiezas a investigar y te lo encuentras en todos los continentes. O sea, no decir todas las tribus, pero sí en todos los pueblos, entendido como todas las etnias. Todos los colectivos, o sea, blancos, negros, amarillos, rojos, no sé cómo decir. ¿Me explico? Entonces, en mi continente, bueno, en muchos sitios esto se puede rastrear. Pero, por ejemplo, en mi país yo me he encontrado con este tema de manera inesperada. Por ejemplo, una vez que, pues yendo a una zona maravillosa de las montañas del norte de mi país, un lugar idílico, un río con aguas de las más claras y limpias de toda la provincia, entre montañas, tal y cual, bueno, pues yo iba allí de visita a pasar un día maravilloso de campo con unos amigos y bajo del coche, me acerco al puente para mirar el agua del río y soy asaltada por una masa horrible de tristeza, el llanto de bebés que morían ahogados allí, porque resulta que en tiempos de prerromanos, o sea, 2000 años atrás por lo menos o antes, los nativos de ese lugar arrojaban bebés al río para complacer a los espíritus del agua, o eso pensaban. Y para que, yo qué sé, considerando, mira, el alma del bebé, pues se va allí a vivir con los seres del agua y luego, pues qué sé yo, pues ayudar a la tribu o pues evitará que el río crezca y haga no sé qué. Bueno, pues esto no estaba en mi imaginario, o sea, a mí nadie me ha hablado de estas cosas, es que no salen ni en los libros de historia. O sea, yo eso, no sé, no tenía por qué sucederme y me sucedió y allí estuve llorando por el sonido, porque llegaba a mí el sonido de las almas, o sea, de los bebés ahogándose y llorando, bebés llorando en el agua y el dolor de sus madres. El dolor de sus madres, ¿por qué? Pues porque existía presión social, tienes que entregar uno de tus hijos al dios del río, tienes que hacer esto. Y no siempre querían, la mayor parte de las veces no querían, les dolía mucho, pero pues no se podían negar, era como una obligación. Entonces pues allá las madres llorando también por sus bebés, y ese dolor está ahí. Ese dolor, pues ¿cuántos milenios lleva allí? Bueno, pues yo qué sé, pues allí me lo encontré yo. ¿Cuánta gente ha pasado por ese lugar y a lo mejor ni se ha dado cuenta? Para ellos solo es un sitio bonito donde hacer picnic o ir a pescar truchas.
Pero esto es parte de lo que te puede pasar si eres un alma reparadora de lugares. Te llega lo impensable. Y esto, pues, en el norte de mi país, España. En un pueblo, los pueblos prerromanos, pues qué sé yo, ¿qué serían? Astures, cántabros, en fin, no sé, de aquellas tribus. Eso no tiene ni historia escrita, porque no se conserva nada escrito sobre ellos. 4 descripciones apresuradas que hizo algún historiador griego romano y que a veces ni siquiera estuvo allí. Y esos pobladores están bastante idealizados, porque se rebelaron mucho contra el poder de Roma y porque fueron pues muy guerreros, muy feroces, y nos gusta pensar pues que todo el que se rebela contra un tirano como fue Roma, pues tiene que ser, yo qué sé, lo idealizamos. En resumen, lo idealizamos. Y mira que yo tengo una súper conexión con los astures y con los nativos que lucharon contra Roma. Pero esa faceta de sí mismo se me mostró. Y de hecho ellos más tarde, bueno, y por esa época me contaron otras cosas, de sacrificios que hicieron con niños. Y me llegaron en esa época también de otras partes del país, no solo del norte de España, sino que en otras partes del país se hacía sacrificar a un niño, a un bebé, y enterrar sus restos entre las paredes o en el suelo de la casa, para que su fantasma protegiera el lugar. Y este tipo de sacrificio, de hecho, sí que lo he encontrado documentado. Se llama sacrificio de fundamentos y ha estado bastante extendido, no solo por España, por todo el Mediterráneo y por más sitios. O sea, si uno se pone a tirar del hilo de esto, resulta que luego se lo encuentra por medio mundo. O sea, el utilizar a los muertos para cosas del capricho y del servicio de los vivos. Y el utilizar a los bebés o a los niños, almas inocentes, para cosas así. Entonces no me quiero meter en un fregado, como dicen en España, y empezar a hablar de sacrificios infantiles que se han hecho en América o en África, para que no me acusen de colonialista, supremacista blanca o racista. Estoy hablando solo de lo que me he encontrado en mi país. ¿Vale? Niños entregados al fuego también en mi país. Pues sí, la primera vez que encendí una cocina de leña de las antiguas, de las tradicionales, en una casa de pueblo donde viví hace 16 años, pues mis guías me dijeron, tienes que rezar con los espíritus de los elementos para armonizar lo que es tu casa en la energía. Tienes que tener pues un diálogo abierto con los espíritus de la naturaleza, de los elementos, para que tu casa pues que coja pues eso, como una armonía, ¿no? Como una salud. Y bueno, pues un día me senté allí, encendí la cocina, estas viejas cocinas de lumbre y tal, y cuando la prendí por primera vez con esa intención de rezar y tal, empecé a sentir una cosa completamente inesperada, inexplicable, y es que el fuego estaba llorando. Digo, ¿cómo es posible? ¿Cómo puede estar llorando el fuego? Y sí, el fuego lloraba, el espíritu del fuego lloraba porque me decía que nunca quiso quemar los cuerpos de bebés inocentes y lo obligaron a ello. Y me decía, mira, mujer, he sido profanado. Yo soy un ser o soy un elemento que he sido creado en santidad total por el Creador para servir a la creación, para servir a la humanidad también en diferentes cosas, a la naturaleza. O sea, el fuego tiene un rol en la naturaleza. Pero su rol no era que le tiraran adrede bebés con intenciones X. O sea, puede haber un fuego accidental, puede haber un incendio en el que muera gente de manera accidental, pero la perversión es adrede. Tú agarras un bebé y porque piensas o porque quieres conseguir no sé qué, o sea, por el capricho, si queréis decirlo así, por el grandísimo ego de esos adultos, por su ambición, por su, yo qué sé, sus sueños delirantes, ¡hala! Tiras a un bebé inocente al fuego, a una muerte horrorosa. Y piensas que con eso vas a conseguir no sé qué. Que en realidad lo único que estás alimentando
son espíritus de la crueldad. Porque hacer morir a alguien así adrede es alimentar espíritus de la crueldad. O sea, no estás alimentando nada más que eso. Entonces, ojo, pues porque también, bueno, pensémoslo, apliquémoslo al mundo de hoy. Todas las personas que no vean que matar a alguien adrede en el fuego alimenta espíritus de la crueldad, bueno, pues que se lo planteen. Porque ojo con lo que alimentas, que es lo que va a engordar. Aquello a lo que alimentas es lo que engorda y luego pasa lo que pasa. Que lo que engorda sigue queriendo comer y cada vez tiene más poder. Y entonces buscan más sitios donde comer. Hay que tener cuidado con lo que se alimenta. Es muy malo alimentar la crueldad. Es muy malo alimentar espíritus sedientos de crueldad, de sufrimiento. Entonces, echar bebés al fuego es eso. Y bueno, pues en aquella ocasión el fuego lloraba. ¿Por qué? Porque no es el fuego el que estuviera deseando eso. Él no deseaba eso, además era un humilde fuego de hogar. Y no estaba eso en su mente para nada. Entonces, ¿qué es lo que me dijo? ¿Qué es lo que me mostró? Una perspectiva muy rompedora. Me dijo que todos los elementos de la naturaleza habían sido profanados por las acciones malvadas o incorrectas o terribles del ser humano. Y entonces, ¿qué pasaba? Que el propio acceso y contacto entre el ser humano y los espíritus de la naturaleza estaba dañado desde entonces. Y todo esto era algo pues, que debía observarse y repararse en cada cual y en cada hogar si uno quería restaurar y de algún modo rehacer su vínculo con los elementos y con los espíritus de la naturaleza. Cada uno a su manera, claro. Y por eso se estaba expresando eso ahí. Por eso mis guías me habían dicho, mira, tienes que hacer esto. Pues porque ellos debían ver que había cosas así, inclusive en la zona donde yo estaba viviendo. Entonces, bueno, la cosa es bastante más terrible, porque alguien se dirá, bueno, a ver, ¿dónde vivías? En esa zona a lo mejor no había sacrificios de niños en el fuego, porque los sacrificios de niños en el fuego fueron muy comunes en todo el Mediterráneo antiguo, toda la zona fenicia de Cartagena, los cartagineses, no solo en el antiguo Canaán de esta historia que he contado, o sea, es que los había por todas partes. Entonces, ¿cómo se produjo esa muerte en el fuego en la zona donde yo vivía? Bueno, pues os lo voy a contar porque es otra historia que llegó a mí y que de algún modo es un sacrificio indirecto. Aunque no, digamos, no es un sacrificio religioso en este caso, sino que es sacrificar, matar algo que estorba para salvar, entre comillas, el buen nombre de una familia y cosas así, la posición. Entonces yo de lo que me enteré, lo que me contaron, lo fui recopilando a copia de veces y de ocasiones a través de mis paseos por los alrededores de ese lugar. Pues porque, bueno, había un molino antiguo, de aquellos antiguos, de los tradicionales, de los cuentos de hadas, el molino del molinero, que se muele, o sea, con la fuerza del agua y que hay una piedra antigua, bueno, todo aquello, ¿no? Que casi ya no quedan lugares así, bueno, pues había. Y entonces yo cada vez que pasaba por allí notaba algo raro. Y al final lo que me llegó es que, bueno, hubo una época en la que alguien, o incluso se produjo más de una vez, era como un método sombrío de hacer desaparecer niños que no tenían que haber nacido o no se quería que nacieran. Y era ocultar un embarazo, matar al niño, quemarlo y luego llevar sus restos al molino para molerlos y hacerlos desaparecer. Esto tan siniestro, bueno, pues yo me encontré no con un niño, sino con un grupo numeroso de niños, bebés, que habían sido hechos desaparecer así. Y tuve que ir y sentarme cerca del molino y cantar para ellos. Porque, bueno, pues estuve buscando durante mucho tiempo cómo ayudarlos y mis guías me dijeron, tienes que cantar porque son almas muy pequeñitas, muy infantiles y no solo es el desamparo, es que no van a entender palabras ni nada. Pero la cancioncita como de mamá y como de cuento de hadas, pues eso sí lo van a oír.
Y como además tú eres mamá también, bueno, pues van a venir a ti como palomitas asustadas. Y efectivamente. Y me puse a cantar y me puse a llorar porque me llegó toda la cosa de todos esos bebés inocentes, que fueron sacrificados no en un rito religioso, sino porque decir, bueno, pues bebés nacidos fuera de matrimonio, fuera de esto, fuera de aquello, o a veces en familias que no querían tener más niños por la razón que sea, pero bueno, pues maneras de matar que, vamos, que ni se te pasan por la cabeza, meter a un niño en el horno, quemarlo en el fuego de la cocina. Quiero creer que los mataron antes, ¿vale? Pero igualmente el fuego del hogar no está hecho para algo así. Entonces, bueno, claro, luego se crean cuentos en los que hay brujas malvadas que queman a los niños en el horno de su casa. Bueno, ¿por qué? Pues porque a veces estas cosas pasaban. Y mira tú dónde acababan esos restos, bajo las piedras de un molino que, claro, los dejaba pues hechos polvo, cenizas, y ya está, desaparecidos. Nunca hubo una tumba ni un nombre para esos bebés. Gracias a Dios se me dio la idea y la manera de acompañarlos y al día de hoy nunca más me ha vuelto a llegar nada de eso. Yo creo que eso quedó en paz. Pero cada vez que me hablan de algún molino o paso cerca de algún molino, me estremezco un poco porque me he enterado de más historias relativas a los molinos que han sido utilizados en más ocasiones como lugar para hacer desaparecer personas o cuerpos no deseados. Dejémoslo así. Entonces, bueno, pues estos son de las cosas que me he encontrado en mi país. Por eso que no necesito hablar de otros continentes, pero podría, ¿vale? Podría, porque la crueldad y entregar almas y vidas a los seres del sufrimiento y de la crueldad pues se ha producido en todos los continentes. Así que, claro, cuando yo cuento lo de las madres y los bebés sacrificados del antiguo Canaán y alguien me viene con el rollo de que, claro, porque es que Abraham sacrificó a Isaac, bueno, mis guías ponen cara de esto de mirar hacia el cielo y decir, ay Señor, Dios mío, qué paciencia hay que tener, y a mí me dan ganas de, bueno, disculpadme, estoy haciendo comedia para aligerar, pero me dan ganas de darles un guantazo, como dicen en España, así, en toda la cara, zastas, despierta, para decirle, despierta. ¿Dónde ves tú el sacrificio de Abraham? Pero si fue el no sacrificio, pero si no lo mató, pero si se le apareció un ángel y le dijo que no, que no, que no, que esto solo ha sido para que aprendas que no, que a los hijos no hay que sacrificarlos, que se sacrifica, si quieres sacrificar algo, sacrifica un cordero. Que es como decir simbólicamente, se estaba enseñando a la humanidad a través de Abraham, en un tiempo en el que la humanidad sacrificaba hijos como si fueran, vamos, ganado, como si fueran cosas, pues en ese tiempo se estaba enseñando a la humanidad a través de Abraham de que no hay que sacrificar a los niños, no. Si quieres sacrificar algo, que sea algo tuyo o sea de tus bienes, pero no a tu hijo. Ahora me llamarán especista, porque bueno, es que es asombroso la cantidad de animalistas que ponen el grito en el cielo cuando se habla del sacrificio animal, pero ¿qué pasa? ¿Qué preferirían? ¿Que hubieran seguido sacrificando humanos? No, claro, no hay que sacrificar a nadie, dirán, no hay que sacrificar tampoco a los animales. Bueno, hay que ponerse en un contexto histórico, ¿vale? Hay que ponerse en un contexto histórico y ver a ver qué es lo que pasaba en aquel tiempo. Entonces, a veces a la humanidad hay que enseñarla progresivamente. Y luego, bueno, pues también habría mucho que hablar en la naturaleza, porque si nos ponemos así, entonces habría que prohibir que existieran animales carnívoros, habría que prohibir que los animales se cazaran unos a otros, en fin, bueno, vamos a dejar el tema de estos que siempre salen con lo del especismo y con lo del animalismo y no sé qué. Yo solo quiero decir que lo de Abraham fue el no sacrificio, y que desde entonces y para siempre quedó prohibido por la ley sagrada que está escrita en la Biblia, en el Antiguo Testamento y más de una vez, no se sacrifican los hijos. Sí que hay un tema de consagrarlos, o sea, reservarlos para Dios, a los primogénitos, eso está escrito en el Antiguo Testamento, pero reservar un hijo para Dios no tiene nada que ver con sacrificarlo, con matarlo.
sea, es como lo que sucedía pues en España hace no tanto, que lo he visto hasta en mi familia, que de todos los hijos que se tenían, uno tenía que ser cura, ir al seminario y dedicarse a Dios. Pues es lo mismo, porque viene todo de lo mismo. Entonces, bueno, el no sacrificio de Isaac es el no sacrificio de Isaac, y de hecho el antiguo pueblo de Israel se distinguió por combatir esos sacrificios, porque salen muchos sitios del Antiguo Testamento que Dios se enojaba porque había israelitas que se casaban fuera del pueblo de Israel, y entonces incorporaban prácticas de los pueblos de por allí que sí pasaban a sus bebés por el fuego. O incluso pues sin casarse fuera de... Porque digo lo del casamiento porque es lo que le sucedió a la mujer de la historia que he compartido. Pero a veces pues simplemente se contagiaban de esa práctica. Que uno puede pensar desde el pensamiento actual cómo es posible, cómo se te puede pasar por la cabeza algo así. Pero es porque estamos proyectando hacia el pasado la mentalidad actual. Y nosotros es que venimos de otro mundo. Hemos crecido y hemos sido educados ya con una serie de ideas sobre lo que está bien y lo que está mal, y hay una serie de cosas que no se nos pasan por la cabeza. Pero aquella época era diferente, hay que ponerse en contexto. De hecho, es que hay textos en la Biblia que son pioneros en este sentido, porque ahora no lo sé citar, lo pondré en la explicación del vídeo, ya lo buscaré, y lo citaré allí y lo podréis ver, en la parte, digamos, de la parte explicativa, ¿no?, de las letras que van debajo del vídeo. Pero hay una parte de la Biblia donde dice, o sea, Dios se pone en boca de Dios que ya conoce al ser humano desde el vientre de su madre, que desde el vientre de su madre ya lo llamó, ya lo amó y tal. Entonces, era novedoso en su contexto. O sea, porque pues estamos hablando de culturas y de etnias y de pueblos que sacrificaban niños. Entonces, de repente, pues hay esto, y es como dar un valor tan inmenso a un hijo y decir, no, deja de sacrificar, no pase esto por tu cabeza. A mí mis guías me han llegado a decir que el no sacrificio de Abraham tuvo que ver con una especie de acto psicomágico. No sé si habéis oído hablar de Jodorowsky y su psicomagia, que hace como actos simbólicos para romper una inercia, una estructura mental y modificar y transformar la vida de una persona. Entonces, para mis guías, la explicación que me han dado, que cada uno puede pensar lo que quiera, pero a mí es la que me dieron. Y me dijeron, eso fue un acto psicomágico. Es un acto psicomágico. O sea, hay una persona que viene de un lugar de Ur de los Caldeos, un sitio donde hay toda clase de prácticas que tienen que ver muchas veces con magia y con sacrificios también, sacrificios de niños también. Y entonces esto es una idea que vuela por ahí por su cabeza, está por ahí runruneando. O sea, como una cosa ancestral rara que está por ahí. Y entonces viene y le dicen, vas a sacrificar a tu hijo. Y luego en el último momento le dicen, no, sacrifica un cordero. ¿Qué pasa? ¿Que Dios se estaba riendo de Abraham? Sí, vale, dicen, le estaba poniendo a prueba para ver su obediencia. Ok, sí, pero podía haber puesto muchas pruebas de obediencia. Vale, sí, me dirán, no, porque el hijo es lo que más valoraba. Bueno, pero hay que tener en cuenta el contexto. Hay que tener en cuenta que el sacrificio de niños y de primogénitos se hacía mucho. Yo para mí que más que una prueba de obediencia, en el sentido pues que se le podría dar superficial, ¿no? De decir, mira, hay un Dios caprichoso que lo que quiere ver es que si tú estás sometido y si eres obediente y si obedeces sin rechistar, y te pide una monstruosidad como esa. Yo no pienso que fuera eso. No me parece. Más bien pienso que, la petición de Dios se refería a ver hasta qué punto Abraham estaba dispuesto a consagrarle a su hijo. O sea, es decir, un sacrificio, en cierto modo, es una consagración. O sea, de hecho hay una relación entre ambas cosas. Y es decir, que tú como padre, después de desear mucho tiempo un hijo y solo tienes uno, pues es muy probable que estés pensando toda la clase de cosas que quieres que sea ese hijo para ti. Y de algún modo Dios te puede pedir, y ahora lo hablo en el momento presente, porque te puede pasar,
puede pasar hoy? Pues Dios te puede pedir que te desprendas de tu hijo. Es decir, que tu ego, si queréis decirlo así, que tu yo se desprenda de todos esos planes y esas historias, que no se piense que ese hijo es suyo, porque en el fondo es de Dios. Entonces Dios reclama a ese hijo tan deseado como un modo de decir, bueno, tienes un hijo, pero tienes que estar dispuesto a recordar que es más mío que tuyo. Es decir, que, bueno, este poema tan famoso de Khalil Gibran, de los hijos no son hijos de los padres, sino de la vida misma, se podría reescribir diciendo los hijos no son hijos de los padres, sino hijos de Dios. Y para mí que todo lo del no sacrificio de Abraham tenía que ver con esto, porque Isaac fue un hijo tan largamente deseado. O sea, estamos hablando de alguien que según la historia, pues nace en la vejez de sus padres después de quién sabe cuánto tiempo esperando ese hijo. Entonces, bueno, tomando la historia así como verídica o como leyenda o como mito, como queráis, pero eso tiene un peso muy grande. No es como el primer hijo de la juventud, ni es como un hijo entre 10. Es un único hijo que llega después de no sé cuánto tiempo de espera, de no sé cuántos desafíos de tener esperanza en la promesa de Dios. Entonces, tienen ese hijo y Abraham pues tal vez estaba muy apegado a todo eso y bueno, pues alguien le tenía que recordar que el hijo seguía siendo de Dios. Y bueno, ya sé que esta interpretación es muy atrevida, pero para eso este es un canal casero de una señora ama de casa que cuenta las cosas tal cual las ha vivido y según lo que a ella le parece. Pero la interpretación que a mí me han dado del acto psicomágico para mí tiene mucho sentido y más si la uno con esta vivencia que yo como madre además puedo entender, de que tienes un hijo largamente deseado y lo aferras de algún modo y es como si casi tuvieras miedo de que Dios lo mirara, no se lo fuera a llevar. No le fuera a causar un destino que no es lo que tú quieres, porque tú has tenido tanto deseo de tener a ese hijo que vamos, que no quieres ni, vamos, que tienes miedo hasta de que Dios lo mire. Entonces, bueno, pues porque intuitivamente el alma sabe que Dios es dueño de la vida y de la muerte y que los hijos pues son seres frágiles. Isaac era todavía un niño. Entonces, bueno, hay todo un tema aquí, hay un montón de cosas que se pueden ver dentro del contexto de lo que fue el desafío de esa paternidad para Abraham. En fin, podría hablar de muchas más cosas, ¿vale? Pero este vídeo tiene que ser corto, intento no hacer vídeos tan largos. Yo lo único que quería en este vídeo era criticar todas esas cosas que me he encontrado, porque las he visto muchas veces, las he leído en debates, en redes sociales, inclusive en YouTube. O sea, me he hartado de leer interpretaciones extrañas según las cuales pues, el sacrificio de Abraham demuestra que, bueno, que el Dios bíblico pues, era un ente cruel que pedía sacrificios de sus hijos. Y es que es justo al revés, es justo al revés. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, lo de la prueba de la obediencia, para mí, pues no tiene tanto sentido. O sea, sí, pero en un sentido más profundo, no en ese sentido de un Dios tiránico que te pide una salvajada solo para ver cuán sumiso estás. ¿Me explico? Porque eso no encaja ni siquiera con el hecho de que Dios era capaz de debatir con Abraham o con quien fuera, pues aquello de cuando había el exterminio de Sodoma y Gomorra, pero si hay tantos justos, exterminarás también, y bueno, están allí debatiendo. Si fuera un Dios tan tiránico, ese pasaje no estaría escrito, porque pues está dialogando y se está planteando cosas. O sea, no. En fin, bueno, es mi opinión, es mi perspectiva personal, ¿de acuerdo? Pero vamos, lo que quiero decir es esto, se resume en esto, eso no es un sacrificio y más bien pienso que para ese colectivo y esos pueblos de ahí, de ese punto del mapa, de esa parte planetaria, el no sacrificio de Abraham es un precedente importante que además queda registrado en un libro escrito que es un referente religioso para muchas personas del mundo. Entonces, bueno, hay que darle el valor que tiene y hay que tener en cuenta que los descendientes de Abraham estaban rodeados de personas que seguían sacrificando a sus hijos. Entonces, bueno, se pueden hacer muchas críticas bíblicas de todo el tipo, pero para mí es completamente infundado atribuir a la Biblia ninguna defensa de los sacrificios, ni mucho menos infantiles.
O sea, para mí, o sea, si uno agarra la raíz bíblica, que es el Antiguo Testamento, que ese es el fundamento, y lee detenidamente lo que está puesto allí, mira, se pueden hacer críticas y debates sobre muchos temas, pero el tema de matar hijos, no. O sea, no, nunca, jamás, bajo ningún concepto. Así que, para mí, está fuera de discusión. El caso que he querido comentar de la madre esta, las madres de Canaán, pues es un caso desgraciado que precisamente tiene que ver con salirse de las normas que su pueblo tenía. Pero bueno, comentaré más cosas seguramente en el futuro de temas de sacrificios, pues porque es un tema que me ha aparecido más veces. Y bueno, y saldrán más temas de cosas también bíblicas y de todo esto, porque también pues me han llegado más cosas. Y bueno, lo voy a dejar aquí, porque este es todo el comentario que quería hacer. Ay, bueno, espera, perdona que me dejo una cosa. La típica crítica que se dice también sobre temas bíblicos. No, que sí, el Dios de la Biblia. Sacrificios humanos, sí, mira lo que pasó con la hija de Jefté. Que el padre suyo dijo que la iba a sacrificar y que prometía sacrificarla si ganaba una batalla. Entonces ganó la batalla y la sacrificó. Y Dios no se opuso. Bueno, esto es un temazo también, como para rematarlo en 2 pinceladas como voy a hacer, pero voy a decir, no está claro que la sacrificara. O sea, no está claro que la sacrificara como algunos presuponen que hizo, matarla y quemarla y todo eso. O sea, hay mucha teoría y mucho estudio, inclusive del lado judío se ha debatido mucho sobre esto y no está claro, porque el texto no te lo dice exactamente. Puede ser perfectamente que la hija de Jefté terminara sus vidas consagrada a Dios, de manera pues que no estuviera nunca con un hombre ni llevara una vida con los demás, sino que viviera apartada. Porque además la palabra para sagrado en el idioma hebreo significa también apartado, algo que vive aparte. Y lo único que dice el texto hebreo de la Biblia hebrea, o sea, en el texto original, dice que termina diciendo que y la hija de Jefté no conoció varón. O sea, ¿cómo decir? Pues nunca estuvo con un hombre. Pues como si se hubiera hecho monja. Entonces, bueno, vale. Ahora, bueno, no quiero entrar en ese debate. No creo que me vea gente tan especializada en el tema como para ponerse a debatir sobre la hija de Jefté. Solo lo dejo dicho aquí porque es el clásico tema que se saca a colación cuando alguien habla de sacrificios infantiles. O sea, siempre hay como, no sé, hay como una tendencia a hablar de que el Dios bíblico, pues que era un sanguinario que sacrificaba niños, cuando es todo lo contrario. A mí es que, de hecho, esto me causa bastante asombro, a veces estupor. Digo, esto es el clásico fenómeno de proyectar hacia justo al que el Dios antiguo que más peleaba contra los sacrificios infantiles va y le proyectan lo que no ha hecho. Y en cambio otros pueblos que estaban a todo alrededor, inclusive en Europa, los propios nórdicos sacrificaban gente. Ah, no, pues nosotros no sacrificamos, no, el sacrificio solo aquellos. Yo creo que es que hay una serie de sesgos que tienen que ver con no querer entrar en nuestras propias sombras y en lo que en nuestros propios pueblos se ha hecho. Siempre es como muy consolador encontrar, pues, a alguien que cargue con todos los males. En este caso, pues el pueblo judío, ay sí, aquellos. Los que están sacrificando, digo, ay, por favor, es que he leído cada cosa. Digo, bueno, en fin. Yo lo que quiero decir con este vídeo es que yo he ido a diferentes sitios y me he encontrado con unas historias dramáticas con los niños terribles. Inclusive, pues algunas me las ha contado gente. Niños que nacían en pueblos y que los echaban a comer a los cerdos para esconder que había nacido ese niño en esa familia que no se tenía que ver. Cosas así, y de esto no hace tanto. Entonces, bueno, antes de empezar a acusar a pueblos remotos o a pueblos exóticos, pues bueno, la cuestión es hacer una revisión del propio lugar donde uno está, del propio sitio donde uno pone los pies. Porque esto es el enfoque de este canal, ¿me explico? Tiene que ver con todo lo que intento transmitir. Empieza donde estás, empieza por donde tienes los pies, donde tú vives, tus propios ancestros, tu propia familia.
Y empieza a sanar y reparar allí lo que te llegue. Y bueno, el resto ya se verá. Y lo dejo aquí.